Canal Capital presenta Feria del Libro de Bogotá. Hola, bienvenidos a este espacio cultural de Canal Capital de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy los saludo desde el auditorio José Asunción Silva de Corferias y hoy tendremos un conversatorio a cargo de Daniel Samper Pisano y él estará contando y hablándonos más cerca sobre su último libro que se llama Camas y Famas, que además es ilustrado por Matador. Él dice que son las más raras y genuinas historias de amor. Él hace todo un recorrido por la historia, pero contado por la intimidad de la cama, por diferentes escritores y autores que nos cuentan un poco más sobre sus amantes o sus vidas personales, pero que sea él quien nos cuente toda esta historia contada de una manera distinta. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Desde hace 7 ediciones, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, nuestra Filbo, viene preparando para todos sus públicos una serie de charlas que desde el momento mismo en el que son pensadas, pretenden ofrecer a ustedes, nuestro público, una de las grandes posibilidades que contiene la lectura, la de tener un diálogo afectivo con el mundo, muchas veces tranquilo, muchas veces desafiante, que dé pie para repensarnos y repensar nuestro lugar en él. Este año, el hilo conductor de todos los eventos son las emociones. Desde la feria queremos esquivar la idea persistente de que la emoción va por un lado y el pensamiento por el otro. Elaborar con ustedes esta idea, que sentir y pensar no pueden separarse. Por eso el lema de esta edición de la feria es Siente las ideas. Que la Filbo quiera hablar de emociones significa que quiere hablar de conmoción, de eso que el mundo nos provoca y de eso que podemos provocar en el mundo, de todo lo que nace y ocurre en nuestro cuerpo por causa de él, alegría, tristeza, rabia, miedo, y de todo lo que pueden hacer en el mundo a partir de nuestra soledad e interacción con él. Bienvenidos a todos ustedes a esta su casa y les pido un fuerte aplauso para recibir a nuestros invitados, el señor Daniel Samper Pisano y Piedad Bonet. Por favor, un gran aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. Qué maravilla ver esta feria así. Ayer la gala de poesía estuvo repleta, todas las charlas. Bueno, y esto tiene que ver con otra cosa, ¿no? Que es con Daniel Samper, por supuesto. Muy merecido. Entonces, lo que yo voy a hacer es, aunque yo podría decir, como se dice habitualmente, Daniel Samper no necesita presentación. De todas maneras, voy a recordar quién es Daniel Samper y todo lo que ha hecho y lo que este país de verdad le debe. Daniel Samper es periodista, dice que desde los 19 años y dice que trabajó 50 años en El Tiempo. O sea, las cuentas no me cuadran del todo, pero entró a trabajar como reportero del Tiempo, es máster en periodismo de la Universidad de Kansas, Nieman Fellow de la Universidad de Harvard. Ha colaborado en publicaciones como El Malpensante, Semana, Gato Pardo. Como todo el mundo sabe, es considerado uno de los fundadores del periodismo investigativo en este país. Tuvo una columna que leíamos todos los colombianos y que creo que todavía echamos de menos, que se llamaba Cambalache. También lo hemos leído mucho en la revista Carrusel, donde tuvo postre de notas y ha ganado muchos premios, entre otros el Premio Rey de España, el Premio María Moores Cabot que confiere Columbia University, el Premio Continente del Periodismo, 3
premios Simón Bolívar, es miembro de la Academia de la Lengua y bueno, ahora creo que vive aquí, ¿no, Daniel? Sí, una parte del tiempo aquí y otra parte en España. Más tiempo aquí que en España, pero me reparto. Ok. Bueno, entonces yo voy a leer un breve texto sobre el libro y enseguida lo más importante es que le voy a hacer preguntas. No hay nada que apasione más que las historias de amor. De ellas se ha alimentado siempre la literatura. La lista es larga y abarca desde la de París, que rapta a Helena armando la de Troya, hasta las de Madame Bovary, Ana Karenina, el joven Werther o Florentino Ariza. Todos amores difíciles, trágicos, casi siempre con un triste final. Porque como dice Denis de Rougemont en su célebre libro El amor y Occidente, el amor feliz no tiene historia, solo el amor mortal es novelesco, es decir, el amor amenazado y condenado por la propia vida. Pero si además esas historias de amor sucedieron en la realidad y entre personajes famosos, ilustres o no, nuestra curiosidad aumenta, tal vez porque tendemos a pensar que esos amores son más glamurosos, pasionales e interesantes que los del común de los mortales. Ante ellas se despierta el boyerista que llevamos dentro. De esos amores de carne y hueso trata Camas y Famas, el libro de Daniel Samper Pisano, a quien Redundo conocemos, ¿no?, como excelente periodista, pero se me había olvidado una cosa importantísima, como hincha de Santa Fe y como conocedor y amante del vallenato. Menos conocida es su faceta de académico de la lengua y de gran lector de poesía, que también creo que tiene mucho que ver con la forma como escribe. Pero los amores aquí narrados, además de curiosos, son amores raros. El libro puede equipararse con un gran concierto donde hay duetos, tríos, cuartetos y hasta un solista, porque también hay seres que solo pueden amarse a ellos mismos. Daniel da cuenta de casos de insaciable voracidad sexual, pero también de anorexia en la cama, dos actitudes para nada incompatibles con el amor, de amores libertinos y también castos, de amores donde impera la fidelidad y de otros eternos que perseveran aún en relaciones intermitentes. En fin, todo un catálogo de posibilidades en distintas épocas y en países diversos. El amor pasional, que es el que siempre ha interesado a la literatura, parece ser idéntico a ayer, hoy y mañana. Hablo del que también definió Quevedo: es cielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Pero la verdad es que las relaciones amorosas van cambiando de naturaleza de acuerdo al momento histórico. Una cosa, por ejemplo, es el amor en un serrallo, donde el señor escoge a sus predilectas y las mujeres son esclavas. Otra, el amor cortés de los tiempos medievales. Otra, muy distinta, los amores libertinos de las cortes del siglo de las luces. Y otra, el amor líquido de estos tiempos, como lo denominó Zygmunt Bauman. Algo muy interesante en Camas y Famas es la manera como Daniel Samper ha puesto estas historias en contexto, recreando el momento y la circunstancia de los personajes y adobando la narración con toda clase de datos curiosos, de citas traídas muy bien a cuento y, por supuesto, con sus comentarios perversos, picantes, eruditos. Los que crean que el libro trata de chismes ensartados amenamente se equivocan. Detrás de cada capítulo hay una bibliografía importante, a veces poco conocida, que los lectores podrán encontrar en las últimas páginas de Camas y Famas y que es el resultado de una pesquisa del autor en bibliotecas de varias partes del mundo. El lector de este libro, pues, está ante platos que, siendo deliciosos y llenadores, despiertan, sin embargo, nuestro apetito, pues nos dejan con ganas de ir más lejos en el conocimiento de lo que allí se cuenta. Queremos volver a los textos de Oscar Wilde, releer El Principito, volver a las épocas de Catalina la Grande o indagar más sobre la pandilla de Virginia Woolf, esa parranda de snobs divertidos, excéntricos y brillantes.
Como siempre, Daniel Samper ha puesto aquí su gracia, su talento, su inteligencia. Este es un libro nacido de la curiosidad que por lo mismo despierta y aviva la de los lectores. Bien, ahora entonces vamos a hablar, porque creo que Daniel tiene mucho que contarnos. Comencemos por lo fundamental, Daniel. ¿Qué le gusta más, la cama o la fama? Antes de pasar esa disyuntiva muy complicada, yo quiero agradecerle de verdad a Piedad que esté aquí. Piedad no solo, esto parece una lagartería decirlo, pero no es mi poeta favorita, y cuando digo poeta, abarco a machos y hembras y da todo, abarco. Pero además es una persona muy divertida, inteligente, leída, que ha sabido superar los momentos difíciles con una enorme dignidad, con una enorme inteligencia. De verdad que me tiene muy contento que ella esté aquí al lado mío y haberla puesto a trabajar. Pero además quiero contarle a Pilar, antes de responderle su pregunta, que estoy muy contento porque veo mucha gente de menos de 25 años. Los de menos de 25 años generalmente se han equivocado. Una vez me anunciaban Daniel Samper esta tarde, estaba casi lleno, y cuando entré me di cuenta por qué. Una muchacha decía, no, este es el viejito, el papá. Entonces se fueron. Sí, soy el papá, el viejito, pero veo que no hay muchos que en este momento se vayan a parar para alargarse. Bueno, entre otras porque va a llover, de modo que quédense aquí tranquilos. ¿La cama o la fama? Yo creo que yo no he sido muy de camas en ningún sentido, ni para descansar ni para fatigarme. Sí, estando aquí mi mujer no puedo decir nada contrario porque es capaz de pedir la palabra y contradecirme. Realmente tampoco he sido de fama, lo que se llama fama. Hasta prestigio llegué a tener en el colegio porque era buen jugador de fútbol, pero terminó cuando salí de allí. Lo cierto es que me divierto, trato de pasar la vida divertido, no creo que la vida sea realmente un regalo por el cual debamos estar muy agradecidos, pero sí intento pasarlo más o menos bien. Para escribir este libro, como dice bien Piedad, no sé cuántos otros libros consulté, más o menos 150, son 10 capítulos y el promedio son como 15 libros consultados, no digo leídos, hay libros que me leí de pe a pa, pero hay otros que uno consulta respecto a un capítulo o una duda o lo que sea. Pero fue realmente fascinante, fueron 2 años los que le gasté al libro, eso pude hacerlo gracias a que me jubilé en el Tiempo periódico donde estuve 50 años, entre 50 y 19, 69, me retiré hace 3, tengo 72. Sale perfecto, hasta a mí me sale que yo fui malo para matemáticas, o sea que no trate de sugerir edades mayores, mi querida Piedad. Bueno. Este libro fue para mí un placer hacerlo. Procuré mezclar el apetito por saber la vida de los demás, que es lo que explotan diariamente una cantidad de programas del Corazón y de revistas y Jet Set y etcétera, etcétera, y aplicarle a eso el rigor que le aplica un historiador en sus investigaciones, inclusive la bibliografía está citada con todos los rigores que exige la Universidad de Harvard. Entre otras, cuando estuve en Harvard vi una tarde al candidato Duque, creo que sí pasó por ahí. Esa tarde lo vi. De modo que los que creen que es mentira, no es mentira. Esa tarde estaba ahí. No he visto a Peñalosa, eso es cierto. A Peñalosa no logré verlo. Vi una bicicleta y supuse que era la de Peñalosa, pero no vi Peñalosa. Bueno, en fin, esto es lo que quería decirles. El rigor del historiador y luego escribir de la única manera como yo sé que escribir, que es con un poco de humor. Bueno, sobre eso le iba a preguntar, Daniel, ¿cómo surge su interés por la historia? Porque se ve que es una pasión como de vieja data. Sí, siempre la he tenido y la tenía sobre todo sobre la historia colombiana. Y tuve una experiencia que fue la que al final ha desembocado en este libro y en otros, que es contar la historia colombiana con humor. Hay un libro que se llama Lecciones de Histeria de Colombia, en realidad son 2 tomos que ya se publican en edición de bolsillo, donde procuro contar la historia de Colombia con humor, porque me aterraba ver
que mis hijos y en fin, la gente joven no tenía la menor idea de lo que había pasado en este país antes del presidente que estaba vigente en ese momento. Y creo que es un mal de los colombianos. Por eso repetimos tanto la historia, porque no la conocemos. Entonces, por eso volvemos a elegir a los que no debíamos elegir. No quiero entrar en ese detalle, pero en fin. Para procurar que la gente joven se interesara en la historia de Colombia, cosa que no se logra con el Tratado de Nagoya-Rubla, que es bueno como guía política, pero no más. Entonces escribí esos 2 tomos que tuvieron mucho éxito, especialmente entre profesores de historia. Me llamó la atención, varios profesores me han dicho en algún momento, oiga, gracias a su libro de historia en broma, hay muchos estudiantes que se han interesado en saber realmente quiénes eran los presidentes en el siglo XIX y tal. Y yo creo que no es el único libro que se puede leer en historia. Si solo leen ese, es un problema. Pero de allí seguramente se puede pasar, como uno pasa de Julio Flores, finalmente a Eduardo Carranza o a Machado, ¿no? Ya que usted habla de llegar a una cosa seria a través del humor, ¿qué opina del humor de los políticos colombianos? ¿Tienen sentido el humor o es que el humor y la política son incompatibles? No, el humor y la política no son incompatibles. Lo que pasa es que ellos muchas veces están haciendo humor sin darse cuenta. Son muy divertidos, pero ellos no lo sabían. Sí, y a veces de esas cosas tan divertidas, pues nos quedan a los colombianos unas huellas menos simpáticas, ¿no? Yo creo que es indispensable tener humor en cualquier situación de la vida, y creo que son muy pocas las situaciones de la vida que no se manejan mejor con un poquito de humor. Y los presidentes que han tenido humor, algunos, han sido siempre tipos que han sabido salir de situaciones. No voy a mencionar presidentes recientes ni de mi familia, pero voy a mencionar, sí, es muy chistoso en la casa, no sé cómo será por fuera, pero Guillermo León Valencia era un presidente, fue muy mal presidente, pero era muy divertido. Las respuestas de Guillermo León Valencia, les voy a dar una nomás. Saliendo a las 2 de la mañana de un consejo de ministros terribles, y el país estaba en quiebra, no sé qué, se le acercaron como 8 emisoras a las 2 de la mañana y empezaron a ponerle el micrófono para que diera declaraciones, y en un momento dado le dijo al periodista, ¿usted quiere sacarme declaraciones o las amígdalas? Bueno, eso es mejor que otros que hemos tenido que no tenían ni 5 de humor y han sido lamentables. Sí, sabemos de quién se habla. Otra pregunta, amiga. A ver, Daniel, hablando de historia, la palabra chisme está muy desprestigiada, ¿no? Pero Truman Capote dijo que toda literatura es chisme. Después de escribir ustedes todos estos libros de historia, ¿usted cree que el chisme puede ser una vía para entrar a la historia? Sin duda alguna, el chisme, la anécdota son realmente la sal de la historia. Si uno se pone a ver la historia colombiana, pues lo que vale la pena en la historia colombiana, sobre todo en los siglos en que estaba todavía España como imperio y regía nuestros destinos, lo que vale la pena son libros de chismes o libros de crónicas. Los libros de, bueno, para empezar, el de Juan de Castellanos. Esos 4 tomos en verso tienen verdaderas joyas, muchas de chismes. Y luego tenemos El Carnero. El Carnero es una maravilla, es una historia de Santa Fe de Bogotá, llena de chismes, qué mujer de qué oidor se lo daba, qué otro, unas cosas realmente muy interesantes. Y finalmente Cordovés Moure. Cordovés Moure es también un tratado de muchos tomos, lleno de pequeños chismes, de datos muy divertidos, y yo utilizo mucho tanto el detalle como el chisme en sí mismo, o para desmentirlo lo hice con Miranda, el caso de Miranda y Catalina la Grande, si quieres lo contamos después, o para desmentirlo o para enriquecerlo. Ok, bueno, con todo respeto, como dice Yamid Amado, como dice Julito antes de asestar la puñalada, ciertos epígrafes de la carta, o por ejemplo la forma como dice usted que Catalina la Grande llamaba a Potemkin como pajarito, ¿sí? Bueno, lo que sea. Todo eso me hace pensar que hay elementos apócrifos en este
en estos relatos, o sea, invenciones de Daniel Samper. Podemos decir que estamos ante una versión novelada de la historia en la época de las noticias falsas, o que es un moderno recurso de unir ficción y no ficción. Yo sabía que algo así venía cuando me dijo con todo respeto. Tengo un amigo español que seguramente ustedes lo conocen y me gusta soltar el nombre porque ustedes me ven con más respeto, que es Joan Manuel Serrat. Dice, cuando alguien me dice, te voy a ser sincero, digo, aquí viene un horror de noticia o de... Sí, después de te voy a ser sincero o de con todo respeto vienen cosas como esta. Jamás he dicho una mentira, bueno, digamos esta. Es la única. No, cuando ha visto un periodista colombiano que mienta, pero piedad por Dios. No hay versiones apócrifas. Realmente he procurado incluso desmontar aquellas noticias falsas que nos beneficiarían a los latinoamericanos y especialmente al hombre latinoamericano poseedor de mujeres. Y paso a contar entonces el caso de Córdoba, si me permite, con todo respeto. Bueno, dije Córdoba por decir Miranda. Miranda, ustedes saben, fue el gran prócer venezolano y gran colombiano anterior a Bolívar. Fue el primero que enarboló la bandera tricolor y pasó un tiempo largo en Europa. Llegó a pelear al lado de las tropas napoleónicas. Es el único latinoamericano que está en el Arco del Triunfo, cuyo nombre está escrito en el Arco del Triunfo, y pasó una temporadita en Rusia. Siempre hemos creído que tuvo amores con Catalina la Grande, lo cual no era mayor misterio porque ella tenía amores con casi todos los que llegaban. Pero para nosotros especialmente hermoso la historia porque se decía que la bandera colombiana, venezolana y ecuatoriana tenía los tres colores: el pelo rubio, el amarillo, el pelo rubio de Catalina, el azul eran los ojos de Catalina y el rojo sus labios. Muy bien, en una primera versión, cuando no era tan historiador como soy ahora, en un libro que se llama Breve Historia de este puto mundo, que ya sé que todos ustedes lo tienen, en ese libro yo decía que Miranda había coronado a nombre de América Latina, o por lo menos de los países gran colombianos, con Catalina. Luego investigué mejor y puedo decir que no tuvimos esa satisfacción los varones del Caribe. Pero eso lo investigué. Fíjese que siendo en contra del machismo y de la condición viril del hombre latinoamericano y colombiano, desmonté esa mentira. Bueno, Daniel, en este libro casi todas las mujeres que suscitan enormes pasiones o eran feas o no tan bonitas, y algunas bastante mayorcitas. ¿Concluye usted, después de comprobar esto, que el amor es ciego? Voy a precisar los datos que con enorme suspicacia e inteligencia, como corresponde a su caso, usted nos da. En estos 10 grupos de personajes, porque hay algunos que son, como decía bien Piedad, 2, pero estos son 3, llega a haber 4 y hay uno de 1. En estos grupos hay 3 mujeres que son mayores que los hombres, pero no es mucho, es decir, hay 7, bueno, Zlatan, dejémoslo a un lado, que es el último, pero hay 6 que son mayores que las mujeres, que es lo habitual, pero hay 3 mujeres que son mayores que los hombres. Es tan inhabitual esto que rompe por completo los porcentajes demográficos, de modo que sí, hay muchas mujeres que se casaban con hombres jóvenes y hombres jóvenes que admiraban a esas mujeres. Segundo punto, hay 3 viudos y 7 viudas. Eso normalmente, para que se ilusione usted y mi mujer, es 1 por 9, pero aquí se rompe también, aquí hay 3 que quedan viudos. Y finalmente, es en efecto muy frecuente que en estos personajes la mujer sea, o mayor o poco atractiva o las dos cosas. Eso significa que no solo que el amor es ciego, sino que el hombre enamorado es tuerto. Entonces, alcanza a ver la parte que más vale de la mujer, que es la parte espiritual, etcétera. Y ahora sí es un poco gurre, pues mire, tampoco nos pongamos tan exigentes. Sí. Entre otras, puedo decir una cosa de mi hijo para que no se me vayan los menores. Él tiene una teoría horrible y es que dice que el hombre muy viril, el macho de verdad,
no tiene nunca mujeres muy bonitas, porque la mujer bonita es para tapar cosas raras o que no es tan varonil y tal. Dice, no, por eso nosotros, nuestros gurres, bigotudas, esa es la masculinidad colombiana. Eso dice él, eso dice él. Y es verdad que a las mujeres nos gustan, sobre todo inteligentes. Me va a hacer poner colorado. No, esas preguntas no me las haga así delante de gente. No, yo creo que la inteligencia y el humor son dos características muy importantes en el amor. No para un fin de semana, para un fin de semana, pues es decir, yo me he defendido recitando, no tiene problema. Pero para que las cosas duren, hay que meterle inteligencia y sobre todo humor. Yo creo que un buen matrimonio, una buena relación sin humor, primero me parece aburridísima. Yo no sería el tercero en ninguna de esas relaciones. Pero está comprobado, por ejemplo, en el caso de Catalina y en el caso de Virginia Woolf, que el humor tenía mucho que ver con la relación, no solo de ellos con la demás gente, sino de determinada persona con determinado amante, macho o hembra. Okay. Bueno, yo confieso que a mí me habría gustado conocer de esos personajes que están en este libro. A mí el que me habría gustado sería Potemkin, uno de los amantes de Catalina la Grande, por gracioso, por buena vida, por inteligente. Vi que era gordo y feo, ¿sí? Sí, pero vio también que estaba muy bien dotado. Sí. Bueno, ¿y a usted qué personaje le habría gustado conocer de todos esos? Pues creo que usted y yo nos estamos acercando porque a mí me gustaría Catalina. A ver, les doy, para que ustedes entren un poquito en el contexto. Los 10 personajes son Solimán y Roxelana, en fin, en el Imperio Otomano, Catalina y Potemkin, es decir, Piedad y yo, Balzac, que tuvo muchos amores, hubo 2 especialmente que fueron sus grandes amantes. Tenemos un colombiano, Rafael Núñez y Soledad Román, con el cual podríamos hablar algo porque cambió la historia de Colombia. Oscar Wilde, que tuvo su mujer maravillosa, siempre estuvo con él, y dos amores lesbianos. En el caso de Oscar se dice que homosexuales, ¿no? Bueno, Virginia Woolf tuvo a su marido y a una amante mujer, Al Capone, que era un ampón espantoso, pero el mejor marido del mundo. Saint-Exupéry, el autor del Principito, que tuvo una esposa de San Salvador, es decir, centroamericana, y ella fue la que inspiró el Principito. También Violeta Parra y finalmente Zlatan Ibrahimovic, un futbolista. Esos son los grupos para que ustedes se orienten. Sí, precisamente una de mis preguntas es, entre las innumerables parejas del universo, ¿por qué llegó a estas? ¿Cómo fue ese proceso? Eso no debe ser tan fácil. Sí, escogí al principio, bueno, empecé eliminando a las muy conocidas, esas que ya dieron película en Hollywood, Josefina y Napoleón, Marco Antonio y Cleopatra, esas son muy conocidas y se encuentran en cualquier parte y hay versiones en cine y tal. Resolví escoger unas que no fueran tan conocidas y que en lo posible revelaran lo que es el amor entre los seres humanos, no el que predica la Iglesia Católica necesariamente, sino el amor entre los seres humanos, que puede ser de cualquier naturaleza. Hay amores muy respetables de un solo sexo, hay amores mezcladitos, y hay incluso el amor por sí mismo. Entonces escogí que fueran amores un poco raros. Evidentemente el Monseñor Ordóñez no los habría recomendado, pero si uno quiere ver lo que es el panorama, el paisaje del ser humano, tiene que tener todo esto. Ok. Yo ya voy hacia Núñez porque me interesa mucho, pero antes le iba a hacer una pregunta aquí muy erudita, vea. El mismo Denis de Rougemont dice, sin el adulterio, ¿qué serían todas nuestras literaturas? Y añade, se alimentan de la crisis del matrimonio, ¿sí? Algo que no le gustaría tampoco oír a Ordóñez. En el capítulo sobre Oscar Wilde, usted dice, tanto amor desembocó en lo que suelen desembocar y a veces agotarse los amores intensos en matrimonio. Sí. Ese a veces debió gustarle mucho a Pilar, digo yo, ¿sí? La esposa. Que está aquí.
¿Sus investigaciones lo llevan a concluir que los grandes amores son siempre producto de la infidelidad o se puede amar ciegamente dentro del matrimonio? Jamás la infidelidad, por favor. Mi mujer y yo pensamos que el adulterio es un horror y siempre hemos estado de acuerdo en eso, sobre todo si ella está presente. No, yo creo que yo voy a ser totalmente cínico. A mí me vale todo arreglo en que sea entre personas ya con uso de razón sexual, es decir, personas adultas y en la entera libertad. Lo que no acepto es ni con menores ni forzadas. De ahí para adelante, si son dos, maravilloso. Y si tienen muchos hijos, porque quieren, perfecto. Y si son tres también, porque aquí hay varios que son tres. Sí, se tres arreglan muy sí, amigos entre ellos y sí, cuatro, si ¿no? se arreglan con 3, magnífico. Y si se arreglan con 10, también. Yo creo que el hombre tiene la libertad y la libertad es para ejercerla. Mientras no haya ni violencia, ni esté nadie forzado, ni se trate de personas con incapacidad sexual, es decir, que de menos de determinada edad. Mientras tanto, arréglense lo mejor que puedan, traten de portarse bien y ayúdenle al municipio. Ahora, dicho esto, mi mujer y yo somos nosotros solos y está cerradas las admisiones. Bueno, y yo le pregunté que cuál le habría gustado conocer, pero se me olvidó preguntarle cuál le resultó más odioso de todos estos personajes, si es que hay algún odioso. Sí, así como simpaticé mucho con varios, simpaticé inclusive con personas trágicas como Violeta Parra, esta cantante chilena maravillosa, tuvo una vida tan dura, tan terrible, pero al mismo tiempo sabía sobreponerse con humor y tal. Y simpaticé con nuestra querida Catalina y tal. Odié al homosexual que engañaba a Wilde. Wilde estuvo sometido a 3 fuerzas. Primera, la de su mujer, que fue una mujer que lo acompañó siempre, incluso cuando sabía que era homosexual y se iba con los homosexuales y tal. Siempre lo acompañó, siempre le dijo, la puerta está muy abierta cuando quieras volver. Y es la única de todas estas en que la mujer ha muerto antes que el hombre. Tal vez no la única, pero murió ella de 40 años. Es que es trágico, 40 ella y 41 Wilde. Dice Oscar Wilde, qué cantidad de obras, 41 años tenía cuando murió. Y ella murió antes. Los 2 amantes que tuvo homosexuales, uno era un tipo absolutamente adorable, que estuvo siempre con él, que cuando él murió, cuando murió la mujer, fue y lo buscó y se fue con él a la tumba de la mujer para que se dijera que ahí yacía la esposa de Oscar Wilde. Y el otro que era un sinvergüenza, jovencito y bonitico, que no hizo sino engañarlo, que le sacó todo el dinero que pudo, y finalmente el papá de este muchachito fue el que condujo a la cárcel a Oscar Wilde, fue el que lo denunció por homosexual como si no lo fuera su hijo, y el que finalmente, por consejo del hijo, que le dijo, demande a mi papá, esa demanda le costó a la cárcel a Oscar Wilde, la cárcel y la ruina de su vida. Ese tipo es el que yo más detesto entre todos estos. No detesto a Solimán, que le mandaba a cortar la cabeza a las mujeres que no le gustaban, allá él. Y no detesto ni siquiera a Núñez, que me parece que era un tipo muy inteligente, pero que nos cambió la historia para peor. Así. Entonces entremos a Núñez de una vez. Porque Daniel en este libro habla del poder, de la fama, pero también del poder, y yo creo que un caso emblemático es el de Rafael Núñez. Le tengo 2 preguntas sobre este caso. Sí. Usted dice, su conversión en profeta de la fe católica solo tiene una explicación, el amor por Soledad Román. ¿En verdad usted cree que fue el amor el que le llevó a Núñez a pactar con lo impactable, que era convertirse de un presidente liberal en un presidente que pactó con la iglesia y con lo más reaccionario de este país? Sí, hay historiadores conservadores que me dicen, no te engañes por las coincidencias. Cuando son muchas las coincidencias no engañan. Brevemente les cuento para ubicarse. Rafael Núñez no solo fue culpable del himno nacional, que todos lo padecemos y lo cantamos en el campín con frecuencia. Rafael Núñez fue un tipo muy inteligente, un escéptico profundo, un cínico total, que en una época fue liberal, en otra época fue conservador o de centro, lo que llaman de centro, y finalmente fue de extrema derecha. Ahora bien, tuvo muchos amores, él creía
en la doctrina católica, pero de la cintura para arriba. De la cintura para abajo, ya no sé qué creía, pero tuvo muchos amores, muchas amantes, se casó varias veces, y una de las veces que se casó lo hizo dentro de las leyes, porque regía la Constitución liberal que permitía el matrimonio civil y el divorcio. Ahora bien, después se casó, se separó varias veces, y ya cuando estaba atardeciendo en su vida, se encontró con una señora que se llamaba Soledad Román, una señora muy importante, muy brillante, cartagenera, solterona. En esa época, a los 40 años, una mujer de verdad solterona, porque la expectativa de vida no pasaba de los 55, de los 50. Se enamoró de ella, pero más por razones políticas que por otra, porque era una gran, no sé si era caudilla, pero lideresa política muy, muy, muy conservadora, muy, muy, muy católica, pero no tan católica como para haberse negado a irse en concubinato con Rafael Núñez. En concubinato a los ojos de la Iglesia Católica, porque, en fin, Núñez seguía casado. Ahora bien, Núñez vino de presidente, fue presidente 4 veces, y esta señora todos los días le decía: mijito, haga algo para que la iglesia me reconozca. ¿Por qué? Porque la iglesia no la reconocía a ella, y mucho menos como primera dama. Las cosas han cambiado mucho, afortunadamente. Y en síntesis, lo que Núñez hizo fue, ya que la iglesia le dijo: mire, yo no puedo divorciarlo, la iglesia no permite que haya el matrimonio después del divorcio, pero le dijo: yo le hago un gesto diplomático, porque las damas de Bogotá, las señoras de Bogotá, la esposa de Miguel Antonio Caro, que mientras tanto mamaba de la vicepresidencia, no saludaba a la primera dama, era una costeña, no está de nuestra altura, mija. Y así eran las otras señoras, porque siempre en esa época, y ahora un poco también, dominaba la oligarquía santafereña, los Pombo, los Holguín, los Caro. Los Samper venimos de tierra caliente y llegamos después. Lo advierto porque siempre, ay, los Samper no, de Guaduas, mijo, de Guaduas y de Honda. Tierra caliente. Ahora bien, ya desesperado, Núñez habló con la iglesia y dijo: ¿qué puedo hacer para que me reconozcan? Y llegaron a esta transacción, que el día del cumpleaños de Núñez, en el año 85, me parece, se haría un gran banquete en Palacio, Núñez presidiendo, y el arzobispo entraría del brazo de la primera dama, concubina hasta ese momento, pecadora hasta ese momento, entraría al comedor. Eso era suficiente para que los Holguín, los Caro, etcétera, le dijeran: ah, no, mija, si el arzobispo la hincha, yo también sigo. Y así fue, literalmente así fue. A partir de ese momento, la señora fue recibida. ¿Y qué pasó? Que Núñez, a cambio de ese gesto, entregó la Constitución del 86, le entregó la educación a la iglesia. Dice allí, léanse la Constitución del 86, todavía hay ejemplares, en que le entrega la educación a la iglesia, y dice que la educación que se imprime en Colombia es libre, pero tiene que sujetarse a lo que diga la iglesia, es decir, no es libre. Y luego, para peor, cuando ya le dieron la orden piana, que es una orden que da la iglesia solamente a los grandes benefactores de la iglesia, se la dieron a Núñez, que era ateo, en el fondo era ateo, él entonces les entregó el concordato que ya daba mucho más y quitaba los impuestos. Estos dos elementos le permitieron a él santificar a los ojos de Dios su relación con la señora, que debía molestar muchísimo. Y luego, una vez muerta la legítima, ya se casaron por la iglesia y tal, pero en una ceremonia menor en Cartagena. Lo cierto es que eso cambió la historia de Colombia. Ese cambio que le entregó a la iglesia la educación significó 40 y tantos años de un gobierno ultraconservador, en que la iglesia era la que mandaba, la que decía todo, y la que empezó, y la que por poco pone al presidente en el año 30, que fue afortunadamente un presidente liberal que no estaba puesto por la iglesia, sino que la división conservadora lo llevó hasta allá. Nosotros le debemos al señor Núñez y a doña Soledad, por arreglar a los ojos de Dios su matrimonio, un atraso secular en la historia de Colombia. Es una de las personas que hay que señalar, y hay más, pero es una de las personas que hay que señalar con el dedo como culpables del atraso en que vivimos. Hablemos de ese, y hay más, porque García Márquez dijo que los liberales y los conservadores se diferenciaban en que unos iban a misa de 5 y otros iban a misa de 9. También en 100 años de soledad nosotros vemos que son los conservadores los que tumban la iglesia y los liberales los que la levantan, ¿sí?
Y ahora nosotros vemos, bueno, presidentes como el presidente Belisario Betancur, que se dice conservador pero es muy liberal, y otro de cuyo nombre no quiero acordarme, como Cervantes, que La compra de buses de tecnologías limpias para las fases 1 y 2 de Transmilenio. Véalo en directo a partir de las 9 de la mañana. Apúrate, mi amor, por favor. Apúrate, que mami también tiene que salir. Tequi, apúrate. Tenemos 5 minutos para estar listas. Anda. Mi amor, apúrate, que vamos tarde. Mi cielo, hazle un favor a mami y apúrate. Ay, por aquí no hay nadie. Vente, mi amor, vámonos rapidito, que estamos apurados. Pues eso sí, vente. Este miércoles 25 de abril, Canal Capital transmite el debate del Consejo de Bogotá sobre la compra de buses de tecnologías limpias para las fases 1 y 2 de Transmilenio. Véalo en directo a partir de las 9 de la mañana. La corrupción y la inseguridad son los principales problemas que aquejan a todos los colombianos a lo largo y ancho del país. Por eso los colombianos reclaman medidas contundentes para frenar el saqueo del erario y para sentirse más segura en las calles. Por eso los esperamos en Opina Bogotá para debatir los temas de la ciudad y el país. Opina Bogotá está contigo en cualquier lugar. Lunes, martes, miércoles y jueves, 8 y 15 de la noche, por Canal Capital. Mi mujer conduce como un rayo, porque siempre se estrella contra los árboles. ¿Por qué las mujeres se casan de blanco? Porque combinan con la nevera, la estufa y la cocina. ¿Saben qué es una mujer embarazada de una niña? Sencillo, un kit de aseo. Mi mujer pidió libertad y le amplié la cocina. ¿En qué se parecen los pañuelos a las mujeres? En que se utilizan y se vuelven.
se queda con la rubia. Sí, señora, sí, yo soy morenesco, me gustan más las morenas, pero se queda con la rubia. Sin embargo, vean la serie que es bastante buena. Sí. No tenía ni idea. ¿Le dañé la serie? ¿Ah? Le dañé la serie, ¿no? Puede que sea mentira lo que estoy diciendo. ¿Ah? Puede ser que sea mentira. Okay. Soy periodista. Daniel, y usted también, fuera de periodista, es académico de la lengua, gran lector de poesía y gran lector en general. Cuéntenos ahora que estamos aquí en la feria con esta cosa del libro, ¿usted sí cree que nosotros los colombianos somos los que mejor hablamos el español en Hispanoamérica? Sí. No sé si haya extranjeros, aquí les pido que se retiren porque esto solo vamos a hablar entre colombianos. No, evidentemente no. Tenemos la fama, gracias a unos grandes lingüistas que en un tiempo hubimos, tenemos la fama de hablar muy bien el español, y en España también me dicen, oye, que tú eres del país que mejor habla español. Yo dejo pasar unos segundos y digo, bueno, sí. No, es decir, uno está aquí y es un horror ver la manera como el inglés está comiendo al español por intereses comerciales, y me da pena ver que incluso en instituciones oficiales aparecen letreros en inglés. Y les voy a decir un ejemplo que nos consuela un poco. El pabellón de Brasil, y si hay alguien de Brasil aquí, ojalá lleve el mensaje, es increíble. El pabellón de Brasil está aquí anunciado en inglés, be free, be no sé qué, let's go, no sé qué. No está ni en portugués ni en español. Nos mandan un pabellón con eslóganes en inglés. Por Dios, que falte respeto, de verdad, que falte respeto de Brasil con ella misma, con su lengua, y que falte respeto con nosotros. ¿Cómo nos van a mandar cosas en inglés? No somos bueno, sí somos una colonia, pero todavía hablamos español. No, yo creo que se ha deteriorado muchísimo el uso del español en los medios de comunicación, en las radios, etcétera, etcétera, y desgraciadamente también en la gente, que la gente se guía por lo que dicen los medios, ¿no? Usted que es académica, compañera mía en la academia, ¿piensa lo mismo o no? ¿Usted qué piensa? Aquí no es solo preguntar, ¿no, mi hija? Móvete. ¿Usted qué cree, Piedad? A mí me gusta mucho cómo hablamos los colombianos. Sí. Y ahora, pensamos que no tenemos acento, ¿no? Los bogotanos pensamos que no tenemos acento. Yo digo que los bogotanos, que yo nací en Antioquia, pero me siento muy bogotana. Y sin embargo, ¿sí? Dicen que Charly Lara, el poeta, decía, ala, lo mejor de nosotros es que no tenemos acento. Bueno, yo solo diría una cosa que la dije ya en otra ocasión aquí mismo, no en este panel, sino en otro. Ustedes son los dueños de la lengua. Rebélense, no dejen que abusen de ella, no dejen que lo utilicen para vendernos cosas caras. Rebélense, si no, ¿quién lo va a hacer? Los académicos somos 30. Rebélense, ustedes son los dueños del español. Protesten cuando les den una carta en un restaurante que esté solo en inglés. Protesten. Yo lo he hecho y me paro y me voy. Háganlo ustedes son los dueños. Quéjense, no se dejen joder, olas, por Dios. Es nuestro mayor patrimonio cultural, la lengua española, nos permite comunicarnos con 24 países, defendámosla. Ustedes son los dueños, defiéndanla. Bueno, Daniel, nos quedan unos poquitos minutos. Quisiera dos cosas. Primero, que nos contara brevemente en qué proyecto está. Y segundo, que nos leyera una paginita, el comienzo de una de esas historias que a mí me hizo reír muchísimo, que es la última, de un personaje que yo ni siquiera sabía que existía, pero nos va a contar quién es. Mientras usted busca esa página, yo les cuento en qué proyecto estoy. Estoy empezando a escribir un segundo tomo sobre Camas y Famas 2, que va a contener también 10 grupos o personajes, lo que vaya saliendo. Saldrán dentro de 2 años porque esto quita realmente mucho trabajo a la investigación, pero ya puedo decirles, nunca digo quiénes son, ya están seleccionados los 10, pero como
todo buen entrenador de fútbol no doy la alineación antes, no soy tan pendejo. Sin embargo, les voy a decir que ya escogí el colombiano. Yo quiero tener siempre un colombiano y es el Sabio Caldas. No se imaginan la parte erótica del Sabio Caldas. Con eso los dejo inquietos. Van a ver, es un personaje insólito en esa materia y en muchas otras. Este es el último de los perfiles, que es a un hombre enamorado de sí mismo, que tiene mujer, hijos, amigos, pero él sobre todo se quiere a sí mismo. Se llama Zlatan Ibrahimovic. Supongo que los que saben fútbol aquí es de gente ilustrada. Sabe que estamos hablando de un gran futbolista sueco que ha jugado en muchos equipos de Europa, entre ellos el gran Barcelona, y que ahora ya pasó a Nueva York, ha ido descendiendo y ya llegó a Nueva York. No tiene la edad para un día de estos jugar en Millonarios a los 45. Dice así: la mansión más grande y hermosa de Malmö, en el sur de Suecia, está identificada como la Casa Rosa y tiene en su entrada un muro de color rojo en el que cuelga la máxima obra de arte de la residencia. Se trata de una enorme fotografía, obra de Frem Raimondi, donde se ven dos pies descalzos juntos. Los visitantes los han descrito como asquerosos y una porquería, pues no se parecen propiamente a los de la Venus antigua, ni a los del niño neoclásico que adorna otra pared del palacete. Los empeines revelan pequeñas llagas y restos de heridas. El dedo gordo del pie izquierdo exhibe algo que quizás fue una uña y se convirtió por culpa de golpes y pisotones en un trozo de pezuña equina. El meñique de la derecha parece un tarugo, un apéndice jorobado procedente de otro pie. Los dedos segundos miran en dirección opuesta a sus colegas. Arterias de aspecto varicoso y pequeños pelos aislados en las falanginas contribuyen a afear aún más el retablo. Cuando los visitantes de la mansión preguntan por el apabullante retrato pedestre, el dueño de casa, Zlatan Ibrahimovic, conocido como Zlatan, comenta indignado: imbéciles, ¿no lo ven? Estos son los pies que han pagado esta casa. Nos dicen que 5 minutos tenemos, entonces me gustaría que leyeras, porque esto tiene unos insertos también de cosas muy graciosas, algunas de esas frases de Zlatan, ¿se llama? Sí. Zlatan Ibrahimovic. Realmente tiene una vida muy meritoria porque es hijo de unos inmigrantes del medio europeo que llegan a Suecia. Y allí logra crecer en una barriada, pero lamentablemente todo lo que él logra en el fútbol lo aplica a demostrar que tiene cosas. A él le interesa más tener que tiene unos automóviles extraordinarios, entre otras cosas. Cuando fue jugador del Barça, el técnico era Pep Guardiola. Pido que se pongan de pie ante este nombre. Bueno, ya sé. Y Pep le dijo: aquí a estos entrenamientos no me traes el Testarossa de Ferrari. Aquí vienes con un carro normal. No acepto carros lujosos que vengan a demostrar aquí. Eso fue el comienzo de una pésima relación, pésima con Pep Guardiola, y las cosas que dice Ibrahimovic contra Pep y el agente de Ibrahimovic, que es un sinvergüenza, son tremendas. A ver, es que al mismo tiempo manejar esto, a ver si logro. Ayúdame, su merced, sí. Por favor, sí. Yo mientras tanto les cuento de otro personaje que a mí me gustó mucho, que fue Consuelo Sunsin, la centroamericana que conquistó a Antoine de Saint-Exupéry, que era un piloto que a veces escribía. Lo sedujo realmente, no solo con su belleza y tal, sino con su personalidad terrible. Debía ser como para tenerla 8 días nomás, pero era una mujer llena de chispa y tal. Y ella fue la que inspiró El Principito. Cada vez que ustedes vean El Principito, este libro que todos hemos leído en la infancia, piensen que está inspirado por una centroamericana. Así hablaba y habla Zlatan. Leo algunas frases. Soy como Indiana Jones, yo gano donde quiera que vaya. Yo soy Suecia.
El Nobel es el único premio que no he ganado todavía. Cuando llegué a Francia, el fútbol estaba subdesarrollado. Ahora es distinto, está progresando. Francia debería estar agradecida con Qatar, el patrocinador del PSG. Él jugó en el PSG, donde ahora juega Neymar. Porque sin Qatar, Francia no habría podido verme jugar. Primero me fui al sector izquierdo, está hablando de un partido en que jugó muy bien. Primero fui al sector izquierdo. Henschus, defensa de Liverpool, también. Luego me fui al sector derecho y Henschus también. Luego regresé a la izquierda y él se marchó a comprar perritos calientes. Una Copa del Mundo sin mí no vale la pena. Si no encuentro en París el apartamento que busco, a lo mejor compro el hotel. Un Zlatan lesionado es un problema sumamente grave para cualquier equipo. Dice, en el Barça anoté 22 goles yo solo e hice 15 pases decisivos. Cuando un equipo me compra un Ferrari. Dice, en el área yo bailo con la pelota. Zlatan no hay más que uno, afortunadamente. Dice, lo que Cario, un rival, hace con el balón, yo lo hago con una naranja. Hay gente que me toma fotos en la calle sin mi autorización. Dice, son muchas más, pero voy a decirles esta última. Mi hijo Maxi me preguntó, papá, ¿por qué todo el mundo te mira en la calle? Yo le expliqué, papá juega al balón, las personas me ven en la televisión y encuentran que soy un buen jugador. Ese es Zlatan. Hay muchos que se parecen a él, desgraciadamente, en los deportes espectáculo. Bueno, ¿vas a firmar libros, Daniel? Sí, entiendo que hay un sitio para firmar libros. Okay. A ver si hay alguien. Zona 4 de firmas. Zona 3 de firmas. Pabellón 23, zona 3. Aquí, vamos todos para allá. Vamos. Bueno, gracias. Muchas gracias por venir. Daniel Samper Pisano, quien nos trajo y nos habló precisamente de su último libro, Camas y Famas. 10 historias de diferentes escritores o personajes famosos de la historia, pero contados desde la intimidad, desde sus diferentes puntos personales, lo que hicieron ellos. Y es que él hizo una investigación de más o menos 95 libros y también basados en diferentes bibliografías y también diferentes búsquedas por internet para construir su último libro. Nosotros somos Canal Capital, el canal oficial de la Filbo 2018. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Canal Capital presentó Feria del Libro de Bogotá.